Buenos días, hoy es lunes 1 de febrero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia, integrante del Observatorio Ciudadano de Control Electoral. Coronel, buenos días, bienvenido. Muy buenos Gracias por días. aceptar la invitación. Estamos en la recta final, a 6 días de las nuevas elecciones en nuestro país. 7 de febrero, domingo. Ahí nos jugamos los ecuatorianos del destino. Le consulto para empezar esta entrevista, ¿cuáles han sido las observaciones que hasta este momento ha hecho el observatorio sobre el proceso electoral? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los oyentes de esta prestigiosa radio. El observatorio ha venido realizando un sinnúmero de pronunciamientos públicos con relación al proceso electoral. Paralelamente a esto, se han mandado un sinnúmero de requerimientos que han sido solicitados al Consejo Nacional Electoral con el propósito de que nos certifiquen claramente de que un sinnúmero de procesos tienen la legalidad, y al hablar de legalidad quiero decir el sustento necesario para poderlos operar. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos pidiendo certificaciones sobre los sistemas informáticos, certificaciones sobre los procesos, certificaciones de elaboración de planes. En definitiva, son 54 ítems que hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral y que fue entregado hace 15 días atrás. Hasta el momento no han dado contestación y Nada, ninguna nosotros estamos, contestación. no ha habido contestación en el momento, estamos insistiendo. Hoy día justo he puesto un nuevo comunicado al Consejo Nacional Electoral porque él tiene la obligación constitucional de dar atención a los requerimientos de los observatorios. Entonces estamos preparándonos. El día de mañana tenemos la última capacitación que está haciendo el observatorio con todas las provincias con el propósito de que nuestros observadores estén lo más capacitados posible. Hemos roto todos los esquemas en un tiempo récord de aproximadamente un mes. Hemos tratado de formar un observatorio, de dar una presencia a nivel nacional e internacional. Va a haber fallas en la estructuración, indudablemente, en la organización, porque no tenemos los recursos. Esto es una situación voluntaria de los ecuatorianos, pero creo que estaremos a las alturas y a la expectativa de lo que el pueblo ecuatoriano lo requiere, que se transparente el proceso eleccionario. ¿Cuántas personas han sido capacitadas, coronel? Al momento, capacitadas a nivel nacional e internacional, están 237 personas, que son Doscientas treinta y siete personas, 237 personas que el próximo domingo cumplirán con un papel cívico democrático en beneficio del sí, país, de la democracia. sí, correcto, están al momento 178, si no estoy mal, observadores. El resto está en proceso de entregarse las acreditaciones. Esperamos cumplir que hasta esta semana tengamos todos ya listos las acreditaciones de las personas que faltan y lo podemos materializar este anhelo de la ciudadanía de transparentar el proceso electoral. Coronel Pazmiño, en los últimos días circuló un video, la noticia de que el Ejército de Liberación Nacional estaría haciendo aportes a la campaña del candidato correísta Andrés Arauz. ¿Qué criterio le merece? Bueno, muy preocupado porque esta es una forma mediante la cual el crimen organizado transnacional penetra las estructuras gubernamentales a cambio de dinero para luego cobrar esos dineros con favores políticos. Esta misma declaración que presenta la revista Semana es sumamente, yo diría, preocupante en el sentido de que el país está viendo cómo se ha utilizado las campañas políticas para penetrar directamente estas estructuras por parte de estas organizaciones. Y qué peor
que sea por parte del crimen organizado transnacional, del narcotráfico y grupos narcoterroristas, que aportan a la campaña, sí, pero que como bien estamos determinando, pues esto significará que a la larga o a la corta le van a pedir o a cobrar ese. Ya pasó con el señor Rafael Correa, recuerden ustedes, él siempre ha dicho y ha mantenido, y también está diciendo en la revista Semana, que es una patraña. Siempre son patrañas, lo que no tienen son los pantalones para aceptar las realidades, porque ¿qué interés tiene Colombia en sacar a develar luego de una operación? ¿Quién sabía de la operación? Nadie. Hacen una operación de uno de sus amigos, me refiero al señor Correa y su grupo, en donde caen abatidos, capturan los computadores con toda una cadena de custodia, con autoridades, hacen el levantamiento de la información que tiene ese material y salen ahí relaciones, conversaciones, audios entre ciertos elementos y la estructura de este ciudadano. Entonces, no es culpa pues de los ecuatorianos, es culpa de las relaciones que tienen estos señores con el crimen organizado transnacional. Ahora que quieran decir que no es nada, yo siempre le he dicho y le he calificado a este señor como el cuentero de Carondelet, porque siempre todo lo que le perjudicaba era ilegal, no era verdad. Y ahí están las pruebas, pues por algo está detenido y está por algo está sentenciado. Porque él decía que no conocía a nadie. Está prófugo de la justicia porque no conoce a nadie. No conoce ni a sus más cercanos colaboradores. Correcto, ese es el punto. Aquí se trata de tapar una verdad con un dedo, y eso es imposible hacerlo, porque cada vez siguen dándose esas cosas. Esto ya pasó, como yo decía, en el tema de Angostura, en el campamento de Raúl Reyes, cuando salieron las computadoras, y ahí claramente se dice que este señor, me refiero al expresidente, había pactado con el secretariado de las FARC por 3 cosas. La FARC iba a dar la plata para la campaña a cambio de la base de Manta tenía que salir, salió. El director de inteligencia, quien está hablando en este momento, tenía que salir. Pretexto, lo presionaron y me tocó salir. Los comandantes del cordón fronterizo, todos fueron relevados porque eran antagónicos al proceso de la presencia de las FARC. Entonces, las 3 cosas cumplió las FARC. Y este señor tuvo la plata para seguir haciendo la campaña que necesitaba. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo hermano de él. Entonces las cosas muy claras. Pazmiño, ya sabemos los ecuatorianos y a nivel internacional que no sería la primera vez que se habla de estos temas, ¿no? De aportes de los guerrilleros. Ya pasó con el señor Correa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora es con el Ejército de Liberación Nacional. Hay un video también que está circulando en donde los guerrilleros del ELN en la selva hacen un pronunciamiento y le saludan al comandante Andrés. Sí, lo vi el video y lo que creo es que cada vez siguen saliendo más informaciones. Recién está la primera partecita, o sea, es la primera carpeta que le dicen, señores, esto acabamos de desclasificar la primera carpeta, pero son aproximadamente, si no estoy mal, cerca de 7 millones de documentos. Entonces, sí ha de haber, pues, por ahí otra carpetita más que ya hablen de las cuestiones que están aquí. Y eso va a seguir saliendo. Entonces, no crean que ahí ya terminó todo este problema. No, ya va a seguir saliendo poco a poco estas cosas y vamos a ver en qué termina. Pero lo grave del tema es que la revista Semana nos deja claramente a los ecuatorianos y nos saca una gran duda. ¿Cuál es la duda? Bueno, la duda personal para mí, ¿no? Y el resto de ecuatorianos. ¿De dónde salía tanta plata para hacer ese ofrecimiento, yo diría, demagógico, irracional, de que voy a dar $1,000 a cada ecuatoriano por su voto? A 1 millón de ecuatorianos. A 1 millón de ecuatorianos. Después, ya viendo la torpeza que había cometido, dice, no, $250 para que vayan rapidito y vamos a lanzarlo en diferentes cuotas. Pues ahora me pongo yo a pensar y pensaba y decía, ¿de dónde tendrá tanta plata este señor para hacer estos ofrecimientos? Porque
la plata, si es del Estado, él no lo tiene pues para ir pagando ahorita. Ahorita tiene que sacar la plata para pagar a todos los ecuatorianos. ¿O será que el Ejército de Liberación Nacional, en la parte que dice en la revista Semana que fue una multimillonaria aporte a la campaña del señor de la mariposa, que es de este señor? Entonces, estamos hablando claramente de que hay plata que entró del crimen organizado posiblemente para financiar esto. Eso ya lo va a ir explicando la revista Semana y los organismos de inteligencia, pero haciendo el análisis nos queda una gran duda. Y la pregunta que le haría al señor Arauz es, ¿de dónde sacó la plata, pues, mi estimado amigo, para hacer todo esto? ¿O no ha leído la Constitución y el Código de la Democracia que dice que es prohibido y le pueden descalificar por comprar los votos? Eso está penado, eso se llama peculado, señor. Coronel Pazmiño, y los ecuatorianos se preguntan y nos preguntamos, ¿y por qué no actúa el Consejo Nacional Electoral frente a estas graves denuncias a la compra de votos, a la entrega de pruebas COVID? Hay un silencio total. Por eso es que estamos pidiéndole también al Consejo Nacional Electoral que nos indique claramente las últimas contrataciones, pues, porque se han contratado un sinnúmero de personas allá y lo que queremos saber, porque el pueblo quiere saber, quiénes son los que están o van a administrar la voluntad popular. ¿De qué partidos políticos han entrado a la organización del Consejo Nacional Electoral? ¿Son cuotas políticas? ¿Obedecen a una u otra persona o a otro partido? Eso necesitamos saber los ecuatorianos, porque queremos transparentar el proceso, no porque se está persiguiendo a nadie, sino que queremos saber que el voto que estamos dando los ecuatorianos sea respetado, respetado, y eso sí lo vamos a hacer. Le insisto, coronel Pazmiño, el Consejo Nacional Electoral debería hacer un pronunciamiento, debería o no hacer un pronunciamiento antes del domingo 7 de febrero sobre estos temas. Tiene que hacerlo, y si creo no que si no lo hace, pues hay una impunidad tremenda, porque lo que está diciendo, señores, que este tipo de situaciones que están afectando el desarrollo del proceso electoral, no hay autoridad electoral que se pronuncie sobre el particular. Y aquí, en ese caso, pues, se hace y se deshace. Entonces, aquí no importa que venga de un asesinato los recursos o que venga del crimen organizado, del narcotráfico, la plata para la campaña. No importa, porque hay que hacer campaña. No es así, señores. Así no se hace país, así no se hace patria y peor aún, así no se hace democracia. Ahora, ¿cómo se puede seguir confiando, coronel Mario Pazmiño, en integrantes, en consejeros del Consejo Nacional Electoral que han sido destituidos por autoridad? Bueno, yo creo que ahí hay un problema tremendo y no quiero entrar como miembro del observatorio, sino a título personal, a decir lo que yo creo que es necesario que este tipo de problemas jurídicos se los determine y se los clarifique con prontitud, porque hay un sinnúmero de factores que están generando desconfianza en la población y uno es de estos, ¿no? O sea, la confrontación entre los dos poderes electorales que causa incertidumbre en los ecuatorianos. Hay otra inquietud también de los ecuatorianos. Tenemos la inquietud de qué pasó con los 6 millones de papeletas mal impresas para presidente y vicepresidente de la República. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral. Fíjese, hay cosas que tienen que procederse, yo creo que aceleradamente. Primero, los partidos políticos deberían, todos los partidos políticos, deberían oficiar al Consejo Nacional Electoral y decir, señores, aquí está mi delegado para irnos al IGM, donde están las bodegas, donde está este material que fue eliminado, y procedemos a destruir en presencia de nosotros. Todo esto antes del proceso electoral, señores, contabilizando en una auditoría pública. Eso es transparentar las cosas, claro. No después del proceso electoral. Para que no haya duda, ¿no? Para que no haya duda. Claro, pues, antes. Entonces ahí vamos. A ver, vamos a destruir esto, destruyamos, y esto beneficia a la democracia, beneficia a todos los partidos políticos. Entonces, ningún partido político va a decir después,
No, pues se utilizaron esas papeletas. No es así. Ahora, definitivamente no va a haber elecciones para parlamentarios andinos, están suspendidas para la segunda vuelta. Bueno, hay al momento, creo yo que parece que mandaron a imprimir, si no estoy mal, pero creo que no van a alcanzar para poder distribuirlo a nivel nacional y tampoco internacionalmente. Ya ha manifestado, Tendríamos, coronel Pazmiño, manifestó no el Consejo Nacional Electoral ni ninguno de los consejeros sobre este tema, sino más bien se pronunció el ministro de Defensa diciendo que definitivamente no habrá elección de parlamentarios andinos en primera vuelta. sí, correcto, el ministro de la Defensa dijo claramente que no iba a darse la elección de parlamentarios andinos porque no se cumplían los plazos y tampoco el IGM es el organismo que puede hacer milagros, pues es imposible. Pero ¿quién tenía que hacer ese pronunciamiento? ¿El Consejo Nacional Electoral o el ministro de Defensa? Eso tenía que hacerlo el Consejo Nacional Electoral. El ministro de Defensa no está autorizado a hacer ese tipo de declaraciones. Ni tampoco dar disposiciones, estar por Bueno, encima. él puede dar disposiciones directamente en los estamentos militares, pero ya empresarialmente, estamos hablando de una empresa del Estado, que en este caso es el Instituto Geográfico Militar, está haciendo una negociación directa con el Consejo Nacional Electoral, entonces no puede meterse el ministro de Defensa a opinar sobre esta cuestión. Esta es una negociación que se está haciendo entre dos instituciones y esas dos instituciones tienen la autonomía legal para poder formular contratos y ejecutar los mismos. Entonces nadie tiene que intervenir ahí. Ahora, hay un juez que ha suspendido, por el momento, la destitución de los 4 consejeros, 4 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral ha suspendido. Le consulto, ¿ese juez está por encima del Tribunal Contencioso Electoral? No, ese pronunciamiento del juez no está por encima del contencioso electoral ni tampoco por encima de la Corte Constitucional. O sea, no puede haberse emitido ese tipo de resolución. Sin embargo, pues vuelvo a repetir el tema. Esto tiene que dirimirse en las Cortes y esto tiene que dirimirse directamente entre el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional y también los otros organismos judiciales. Y creo que esa es la forma de proceder inmediatamente, porque la democracia y el proceso electoral necesitan el respeto y la colaboración de todas las funciones del Estado. El Observatorio Ciudadano, le pregunto, coronel Pazmiño, Uno. también hará una observación al tema de las encuestas a boca de urna. El observatorio no va a hacer un pronunciamiento con relación a ese tema por lo siguiente, porque nosotros estamos orientados básicamente a 4 áreas que nos hemos concentrado. No podemos abarcar todas. Creo que también ahí los otros observatorios van a poder aplicar en diferentes áreas, pero el observatorio concretamente se va a dedicar a 4 áreas específicas. Y esas 4 áreas es lo que estamos concentrando la mayor cantidad. Al momento hemos hecho una coordinación con el COE Nacional para que los delegados nuestros, son los únicos de los observatorios, estén presentes en los centros de comando y control electoral, donde va a funcionar el COE nacional y los COEs provinciales. Van a ser los únicos observadores que van a estar ahí presentes. Los miembros del Observatorio Ciudadano de Control Electoral estarán presentes el día de las elecciones. Sí, señor. El día de las elecciones van a estar presentes los observadores en los diferentes estamentos. Vamos a dar prioridad al tema electoral en los centros provinciales y también, dependiendo de las posibilidades, dependiendo de la cantidad de personas del observatorio en cada una de las jurisdicciones y provincias, realizaremos una observación tipo monitoreo aislado de diferentes cantones en las diferentes provincias. Habrán entonces pronunciamientos al día de las elecciones y luego también. Van a haber pronunciamientos durante las elecciones. Justo estaba hablando con el doctor Francisco Huerta, que es el coordinador nacional y el área de comunicaciones nuestras, que estará operando. La plataforma nuestra estará habilitada a las 24 horas a partir de las 5 de la mañana con el propósito de dar atención y seguimiento a todas las novedades que se presenten y permanentemente ahí se irán dando declaraciones con relación al tema que se vaya presentando.
Bueno, el tema de extender las votaciones ha quedado descartado, coronel, entiendo. Está descartado y también está descartado esos rumores de que por número de cédulas, horarios, todo eso quedó descartado. Lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral, y me parece correcto, es en el sentido de que los ecuatorianos deberíamos ver el momento que queramos acercarnos a votar. 7 O de la sea, nadie puede mañana, poner 7 de la mañana, 5 de la tarde. exactamente. No hay variación en horas, no hay variación en sectores. O sea, se va a mantener lo que está planificado por parte. La única variación aquí es la situación de parlamentarios andinos que no se contará. Elección que quedará para la segunda vuelta o no sabemos para cuándo. Bueno, elección que quedará para ser convocada posteriormente, sea exista primera o segunda vuelta, porque también si no existe segunda vuelta, se quedaría en el aire esa elección. Entonces tendría Se que el quedaría Consejo en Nacional limbo. Electoral llamar a otra nueva elección con relación a este tema de parlamentarios andinos. Ahí Bueno, así son está. los temas que a mi criterio se tienen que corregir con anterioridad del caso, ¿no? Y no esperar a última hora generar este tipo de distorsiones. Convocar al pueblo ecuatoriano, coronel Pazmiño, Ujú. para una elección de parlamentarios andinos significa dinero, recursos, tiempo. Exactamente, o sea, esas cosas, todo eso tendrá que justificarse y tendrá que haber las responsabilidades del caso, pues, porque aquí es cuestión de decir, sí, vamos a hacer una nueva elección o vamos a hacer esta situación y ya, que paguen los ecuatorianos, claro, nosotros pagamos, claro, pero no, las cosas Que tienen que ser paguen los diferentes. ecuatorianos igual que las papeletas mal impresas. Claro, pues, o sea, aquí hay errores, los famosos errores de buena fe, entre comillas. Y esos errores de buena fe los que pagamos somos los ecuatorianos, sale de mis impuestos, de sus impuestos, de los impuestos de todos los que están escuchando. De ahí salen los recursos. No son del Consejo Nacional Electoral, ni del presidente Moreno, ni de ningún partido político. Son los recursos de los ecuatorianos. Con eso es lo que se financian los partidos políticos. Con eso es lo que se financia el proceso electoral. Entonces, si es que está mal administrado y hay una falla, imprime malas papeletas, pues, que alguien responda por eso, pues. Alguien tiene que responder por eso. Y eso es lo que vamos a exigir. ¿Cuál es su criterio personal con respecto a los 4 consejeros destituidos? ¿Deben ellos continuar ejerciendo funciones luego del 7 de febrero o ser destituidos ya definitivamente? Yo creo que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral tienen que presentar sus argumentos legales, porque si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral ha manifestado que tiene los argumentos que invalidan esas decisiones y los otros del contencioso electoral dicen que no, que tiene que ser así y el juez también manifiesta. Yo creo que esas situaciones tienen que definirse en la vía jurídica judicial, porque al margen de lo que uno pueda opinar, tiene que estar enmarcado dentro de la ley y qué mejor que sea transparentado esto. ¿Cómo se transparenta? Dándole a las dos partes la oportunidad de argumentar técnica, jurídicamente, sobre sus puntos de vista con relación al tema que está. Entonces yo creo que una vez que se devina eso, entonces si es que tienen que salir, tendrán que salir. Pero si no tienen que salir, tendrán que continuar. Tendrán que continuar, pero rindiendo cuentas al pueblo ecuatoriano. Ah, no, pues es que todo funcionario público tiene que rendir cuentas, pues. Si no, Jaime, si no, estamos complicados tremendamente. Acá, parte de la democracia representativa es que los ecuatorianos rindamos cuentas al pueblo ecuatoriano. Los que están en funciones públicas tienen que rendir cuentas y esa es la forma más correcta. Le pongo un ejemplo. Nosotros no somos funcionarios públicos, pero yo represento a un observatorio, el Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado, otro observatorio. Y yo, hace unos 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, yo rendí cuentas al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano me dijo, señor, usted represéntenos ahí. Entonces yo tengo una obligación moral para decir, estos son los trabajos que yo he hecho, estos son los documentos que yo he presentado y estos son los análisis que yo he hecho. Entonces aquí está, señores, para que ustedes sepan. Eso es transparentar.
No importa que no esté de funcionar, pero es la mejor forma de decirle, yo he trabajado eso es honestidad, coronel Pazmiño, honestidad. Bueno, Funcionario público. eso es parte de lo que la gente tiene que comprender. No necesariamente uno tiene que estar en la función pública para decir, tendré que cumplir. No, no, uno tiene que dar cuenta toda su vida de sus actos. Y si no tiene nada que esconder, tiene que estar ahí y dar la cara. Por eso yo decía en una entrevista anterior que me estaban haciendo unos momentos atrás, yo decía lo siguiente. Me preguntaba el periodista y me decía, pero coronel, dice, a usted le dijeron que era traidor a la patria y tantas cosas. Le dije, mira, yo le puedo decir a los ecuatorianos, yo no me voy a ninguna parte, no me he ido de mi país. Yo me he quedado aquí y les he dicho, señores, demuéstrenme lo que me están diciendo. Tengan los pantalones para demostrarme. Y le he dicho frontalmente al presidente Correa, demuéstrenme. Yo no me he ido con el primer juicio y me fui a en un balcón o en un ático. No, señores, yo no soy de esas personas. Yo me quedo aquí a dar la cara. Entonces, ahí hay transparencia. Porque el que no tiene nada que temer, se queda. Y aguanta lo que tienen que quedarse. Así tienen que ser las cosas. Hay funcionarios públicos, coronel, lamentablemente, que se creen dueños de la institución. Creen que la institución es su hacienda propia y no quieren rendir cuentas claras y el chocolate espeso. Indudablemente, pues hay personas que creen que la función que tienen es no solo la función de la hacienda de él, sino de toda la gente que está trabajando y su parentela y sus equipos de apoyo, todos son parte de su gavilla. Y no tiene que ser así, no tiene que ser así. Y además, porque la corrupción es el peor germen de una sociedad, señores. Y además se creen los dueños de los dineros públicos, los dueños. Es que hubo un señor que anda por los altillos que les metió en la cabeza a algunos funcionarios públicos y decía, yo construí carreteras, yo hice las escuelas del Milenio, yo hice. No, señor, usted lo que era es un empleado nuestro, de los ecuatorianos. Y con los recursos de los ecuatorianos, usted construyó. Y construyó tan mal que no sirvió para nada todas esas cosas que hizo. Entonces usted debería ser enjuiciado por ineficaz. Así de sencillo las cosas. Por último, coronel Pazmiño, el día domingo 7 en Cuenca, los electores tendremos 5 papeletas, 5. Las 4 que circulan a nivel nacional, que ya conocemos, y en Cuenca una quinta en defensa del agua y no a la minería en fuentes hídricas. Correcto, yo creo que me parece perfecto porque también el pueblo ecuatoriano tiene que pronunciarse con relación a esta afectación directa de los pocos recursos que dispone el pueblo ecuatoriano y los pocos recursos que tiene todavía que irse rescatando por parte de la naturaleza. Hay que respetar eso. La minería informal, señores, es una situación de degradación del ecosistema ecuatoriano. A la larga o a la corta, esta minería informal se va transformando en minería a cielo abierto, explotación minera, sin ningún tipo de compasión con la naturaleza. Sacan a comunidades enteras de sus territorios para comenzar a explotar. Entonces, yo creo que está bien que se consulte al pueblo, porque esa es la voluntad sagrada. Esa decisión del pueblo es lo que se tiene que respetar. La voz ¿Y qué del mejor? pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y a veces Dios también se molesta cuando las cosas no hacen bien. Entonces, Dios también les carga encima cuando no están bien hechas las cosas. Por eso son un pocotón de problemas que han habido en este país. Entonces, hay que hacer las cosas bien, hay que consultar al pueblo y oír lo que dice el pueblo. Oír lo que dice el pueblo. Y eso aplicarlo. Porque si no se oye, ahí vienen las consecuencias de desestabilizaciones. Bien, gracias, coronel Mario Pazmiño. Volveremos luego de las elecciones, la próxima semana. Correcto, y durante las elecciones también. Si y durante las elecciones también, gracias al coronel Mario Pazmiño, integrante del Observatorio Ciudadano de Control Electoral, desde siempre y hasta siempre.
Un gusto también y un cordial saludo para todos los oyentes de esta prestigiosa radio. Muchísimas gracias. Un buen día.